you, ladies and germs. That ghoul friend of mine makes me so crazy. She told me she thought she'd look good in something long and flowing. So I threw her in the Mississippi. Lo que necesita la multitud es un pequeño asesinato de palabras. Hello? Anybody? I know you're out there, folks. I can hear you bleeding. Está encendido. I know what this crowd wants. A little slay on words. Tal vez un par de crueles homicidios de ideas. ¡Muérete otra vez! Algo parecido a la trama del terricuento de esta noche. Es la historia de un matrimonio. O si lo prefieren, de una esposa y la muerte. La he intitulado Doble Homicidio. Doble homicidio. Ya estoy harto de hacer absurdas mejoras al producto que a nadie importa. Tú me comprendes. ¿Para qué invertir todo ese dinero si por nada podemos encontrar formas de vender a todos esos mercados que jamás habían imaginado siquiera adquirir lo que les estamos ofreciendo? Puedo asegurarte que es magnífico. Sin embargo, recibo críticas de imbéciles como Plumban. Ese idiota cree que solo por haber preparado un maldito estudio de viabilidad todos deben retroceder. Quiere hacerles pensar que todo esto ha sido idea suya. ¿Puedes creer a esos miserables? Así que le dije al imbécil, escucha, voy a defenderme. Voy a defenderme frente al Consejo de Administración si fuera necesario. ¿Y sabes lo que contestó? Dijo, no me interesa. Y yo le respondí, de acuerdo, está bien, amigo. Haz lo que quieras porque uno de estos días voy a ser vicepresidente. Y cuando llegue ese día voy a aplastarte como el asqueroso insecto que eres. Se ve delicioso. No quiero decirte la cara que puso. Olvidé decírtelo. Hay una gran fiesta el próximo domingo. I know. You hate these weekend things, but this one is really important. Debo decirte algo, Andy. Y sabes una cosa, quisiera que trataras de ser más sociable. No importa si te agradan o no las personas, ¿me comprendes? Voy a abandonarte, Andy. I'll make a list of things for you to talk about. That way you won't... What? I said I'm leaving you. I want a divorce. ¿Cómo? Lo único que te preocupa es el trabajo. Quiero pasión. Disfrutar del sexo en una playa de arenas blancas. I want to have a little fun and adventure while I'm still young enough to enjoy it. De acuerdo, de acuerdo. ¿A qué viene todo esto? ¿Quieres que te dé un poco más de dinero? ¿Eso es? No quiero dinero, Andy. Quiero irme de aquí. Te diré la verdad. Estoy teniendo un romance. ¿Un romance? Estoy enamorada. Y no te imaginas cuán maravilloso es. Vamos a huir de aquí y tú no podrás impedirlo. ¿Quién es? Nadie que conozcas. Dime su nombre. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Aplastarnos como a insectos? No eres el hombre con quien me casé, Andy. Y si lo eres, no te conocía. De cualquier forma, la idea de pasar el resto de mi vida contigo me provoca una enorme depresión. Si alguien me busca, estaré en Chicago. De acuerdo, bien, puedo darme cuenta de que hablas en serio, pero tenemos que buscar un arreglo, Emma. No voy a negociar contigo, Andy. Nada quiero, excepto vivir. ¿Y qué quieres hacer? ¿Vas a abandonarme? Según veo las cosas, Andy, tú me abandonaste hace años. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? ¿Puedes siquiera recordarlo? No me hagas esto. You know what kind of schmuck I'm gonna look like? That's what really bothers you, isn't it? Well, let me put your mind to rest. You already look like a schmuck because you are a schmuck. ¿Quieres pasión, Emma? How's this? ¿Departamento de policía?
Ah. ¿Estás segura que fue un grito? Así es. Tienes toda la razón. ¿Y sabes algo? No me importa. Estoy harto de hablar. ¿Al diablo conmigo? No, al diablo contigo. Claro, pero ¿estás segura de que fue un grito? ¿En los departamentos Woodley? ¿En cuál de las torres? Los Conway. Enviaré a una patrulla. There I was thinking I'd get some paperwork done tonight. Oye, ¿podrías discutir con tu esposa en voz baja? Lo estamos intentando. ¿Quién acaba de llamar? Ah, una señora. Dice que escuchó una pelea en su edificio, un grito de mujer y enseguida nada. ¿El apellido es Conway? Sí. ¿Viven en Woodley, unidad 402? Efectivamente. ¿Los conoces? No lo creo. ¿Qué estás haciendo? Voy a ir. Quiero ver cómo es el sujeto. ¿Qué pasa contigo? Tu turno terminó hace más de una hora. Se supone que mañana saldrás de vacaciones con tu esposa. Dije que iría a pescar. Nunca dije que pensara llevar a mi esposa. Abra departamento de policía. Sí, espere un momento. Soy el oficial Fine. Una vecina asegura haber escuchado un grito de mujer. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Un grito? ¿En serio? ¿Está su esposa? No, salió. De hecho, no volverá. Tuvimos una discusión y la vecina... Por cierto, ¿cuál fue la vecina que llamó? No lo dije. ¿Fue a casa de alguna amiga? ¿Dónde podemos localizarla? Ella va en camino a Chicago. Chicago. Sí, su familia vive allá, verá, oficial. Ya sabe cómo es esto. Tuvimos una pelea, nos herimos, ella empacó su ropa y se marchó. ¿Qué le pasó ahí? Me corté al afeitarme. ¿Puedo echar un vistazo? Claro, adelante. Ya se lo dije, me corté al afeitarme. Guardamos las toallas en el baúl. Right. Marysville dice aquí. ¿Usted fue a esa escuela? No, no aquí. ¿Y su esposa? No, nos mudamos de Chicago hace como 5 años. Gracias. It's a bubble bath, are you? Yeah, you'd be amazed how relaxing they are. Especially after a long day. Cuando su esposa llegue a Chicago, dígale que se comunique con nosotros. Se lo diré, oficial, en cuanto se comunique conmigo. Thanks for talking to us. Oh, when the other guys get here? Other guys? Yeah, standard procedure bullshit. Just tell them I was here already. And, of course, they'll probably want to look around for themselves. That's what we pay them for. It's been nice talking to you.
Looks like you'll be making that trip to Chicago after all, honey. Passenger C, Clark. Pasajero C, Clark. Se le espera en el control de equipaje. Aquí tiene, señor. ¿Quiere que le ayude, señor? Sí, quisiera enviar esto a Chicago. Llene esto, por favor. El tren número 311 procedente de Nueva York está llegando por la plataforma 6. El tren número 311 procedente de Nueva York está llegando por la plataforma 6. ¿Listo? Sí, gracias. Gracias. Enseñe esto cuando llegue a Chicago para que se lo entreguen. Que tenga buen viaje, señor. Gracias. Adiós. Señor Conway. Soy el oficial Fine. Fui a su departamento esta noche. Ah, claro. No lo había reconocido. Exactamente. Trabajo vestido de civil. ¿Usted va a alguna parte? Sí, yo... Señor, en el baúl que envía a Chicago, olvidó anotar su nombre y dirección. Cuando estas cosas se extravían, se pierden para siempre y no habría forma de localizarlo. Aquí tiene. Gracias. Es muy extraño, oficial, pero en cuanto usted se fue, llamó mi esposa. Ya llegó a Chicago y nos reconciliamos. Así que voy a buscarla. Una segunda luna de miel. Right. That's nice. Might want to think about boarding now, sir. Your train's gonna leave as soon as I get these bags on. You know, he's right. Right. Hey, come on. I'll walk you. I know. Get a seat near the back of the car. Near the back. Give my best to Chicago, huh? Dele mis saludos a Chicago. No se va. El tren llegará a Chicago a las 6 a.m. Con suerte. De nuevo juntos, ¿eh? ¿Viajar a Chicago? Sí, trabajo en un caso. No puedo hablar de eso. No se imagina cómo me agradan los finales felices. Fíjese que en mi profesión las cosas no siempre resultan. ¿Es un hombre afortunado? Pero dígame, ¿por qué discutió con su esposa? Pues dijo que no le ponía suficiente atención. No me diga. Mi esposa asegura lo opuesto. Dice que le pongo demasiada atención. ¿Qué le parece? Bueno, eso es agradable si dispone de tiempo. Pero debe buscar el tiempo. ¿Y qué puede hacer un hombre cuando su mujer no siente interés? No lo sé. ¿Qué debe hacer? Le pregunto a usted. Yo no sé. Tal vez el matrimonio sea el problema. Las parejas no pueden estar juntas mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo conozco a mi esposa desde la escuela. ¿Puedo hacer una pregunta personal? No tiene que responder si no lo desea. No está bajo juramento. Ah, claro. Si quisiera asesinar a su esposa, ¿cómo lo haría? No soy homicida. Ah, por favor. ¿Va a decirme que jamás pensó en matar a su esposa? No es cierto. Hey, lighten up, will you? ¿Sabe qué? Se me ocurre cómo podría asesinarla. No creo que le dispare. Y seguramente no va a apuñalarla. Es mala idea, además, desde mi punto de vista. Pienso que la sangre salpicaría por todas partes. Places you wouldn't even think of when you're trying to clean up afterwards. Look,
I love my wife. Lo tengo. Podría estrangular a su esposa con sus propias manos, tal vez. En un momento de ira. ¿Le parecería bien? No he comido nada en todo el día, así que si me disculpa. I'll keep an eye on your seat for you. Eso se ve delicioso. ¿Qué es, pastel de carne? ¿Sabe? Es extraño. Pero cuando dijo que iba a comer algo, sentí apetito. Es muy extraño porque en general siento mareos y termino vomitándolo. Huele delicioso. ¿Le importa si pruebo un poco? Es excelente. Creo que voy a ordenarlo. A menos que usted no lo quiera. Muchas gracias. No sé por qué hablo tanto con usted. Es curioso, pero siento que tenemos mucho en común. ¿Qué sucede? Se ve un poco pálido. ¿Cuánto de esta comida ha probado? Estoy bien. ¿Ve a aquel sujeto? ¿Le parece la clase de hombre que maneja $5 millones en drogas? ¿Drogas? You see, the airlines ain't safe anymore. You know, they got the metal detectors and shit. So now these guys, they're running drugs on the rails. A él es el caso en el que estoy trabajando. ¿En serio? ¿Es en lo que está trabajando? Asombroso, ¿verdad? Nada es sagrado para ellos. Them scumbags. ¿Qué le da risa? Nada. Solamente que eso que dice de transportar drogas en un tren me parece que es demasiado absurdo. You know, it's like, who would have thought it, you know? Oh, how long have you been working on this? Oh, a long time. Very long time. Hoy es el gran día. ¿Sí? Lo que él ignora es que un grupo de agentes del FBI van a subir en Peoria. ¿En Peoria? ¿En serio? Y van a registrar el tren centímetro a centímetro antes de llegar a Chicago. Cada vagón, cada rincón, cada hendidura, cada maleta. Took weeks just to get the goddamn search warrants. Todas las maletas. Todas. Dentro de 22 minutos según mi reloj, señor. Creo que estaba descompuesto el pastel. Tengo que salir un momento. Disculpe. ¿Tranquilo? Sí. No era nada. Necesitaba un poco de aire. Peoria. Justo a tiempo. Hemos llegado a Peoria. Le diré algo, amigo.
Cometí una grave equivocación con el anillo. ¿El anillo? Sí, el anillo. Tal vez sea diferente con la gente de la ciudad, pero aquí ese anillo es importante. Preparatoria Marysville. Generación del 67. Sigo usándolo con orgullo. Y cuando se entrega a alguien, significa algo importante. Creo que alguien le dio ese anillo a su esposa. No voy a aceptar que lo dejó olvidado. Usted es el que sostiene un romance con mi esposa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando abramos el baúl? No van a encontrar nada. Yo creo que sí. ¿Cree que sí? ¿Quieres saber qué hay en mi baúl? Está bien. Se lo enseñaré. Bien. ¿Estos son los del FBI? Mentí, usted es mi caso. ¿Ah, sí? Temo que voy a romperle el corazón. Oh, adelante, ábralo. Es su baúl, ¿verdad? Sí, es mi baúl. Esa es la tarjeta que llené. Él me vio hacerlo. No sé lo que hice con la llave. Ábralo. Muy bien. Gracias. No puede ser. Un cadáver desmembrado dentro de su baúl. Me parece bastante claro. That's not my wife. Este no es mi baúl. Arrojé afuera el mío. You're full of shit. Estuve con usted todo el tiempo. No se apartó de mi vista. Está mintiendo. ¿Por qué no les habla del romance que sostenía con mi esposa? Y del anillo que le obsequió. El anillo que encontré era de una mujer. Era de mi esposa. Ella se lo obsequió a su esposa cuando empezaron a salir juntas. ¿Qué? ¡Mi esposa está en su baúl, señor! ¡Como si no lo supiera! ¡Admítalo! Descubrió que su esposa lo abandonaría por otra mujer y se volvió loco. Así que decidió vengarse. Es por eso que mató a mi esposa, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Qué es lo que dice? ¿Que no mató a nadie? No, pero yo asesiné a mi esposa. ¿Dónde está su cadáver? En el baúl que arrojé desde aquí. Hey, you killed them both? No, you lying sack of shit. Será mejor que ordene sus pensamientos. Los jurados acostumbran castigar a quienes mienten. Usted mató a mi esposa. Eso es un hecho. ¡Aléjese de aquí antes de que lo mate! No. ¡Me tendió una trampa! ¡Me tendió una trampa! ¡Me tendió una trampa! What a crazy son of a bitch. ¿Las habrá matado a las dos? No. Su esposa lo abandonó. Abordó un avión hacia Cancún. Lo confirmé esta mañana. No sé qué es peor, saber que su esposa lo engaña o descubrir que alguien la mató. Las dos cosas son terribles, John. Hay un tren rápido. Pasará por aquí dentro de 1 hora. ¿Quiere un asiento? No. Voy a alquilar un auto. Necesito un poco de tiempo. De acuerdo. La vida llega a ser tan cruel. You know, Emma, you don't look so bad for a woman who's been hacked up and thrown off a train. That Barney's my kind of guy. He comes up with a plan, but it's Andy who has to hatch it. I guess it's true what they say. Better dead than wed. Ya es hora de terminar. Eso es lo que yo llamo una bomba. Quítenme la vida.